Muchas gracias, doctor Guillermo Quintana Mexiac, Inmunología Clínica y Alergia, y es médico internista. Y también él, aparte de su consulta privada, atiende como médico en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es un crecimiento anormal de una célula que se encuentra en el cuerpo. Todas las células dentro de nuestro cuerpo y de nuestros órganos tienen un ciclo en el que se reproducen a través de una división celular. Estas crecen, realizan su función y tienen un tiempo de vida. Tienen mecanismos para su desecho o para su muerte. Cuando estos mecanismos no son eficientes y nuestras defensas no son capaces de eliminarlos, estas células pueden proliferar, pueden crecer. Al tener esto, empiezan a robar nutrientes, empiezan a crecer, a formar más células. Estas células se van a ir dividiendo, van a empezar a ocupar el espacio que deberían de tener otras células, y en el peor de los escenarios, pueden llegar a otros órganos, causando lo que es ya la enfermedad diseminada del cáncer. La principal son alteraciones en el componente genético. Precisamente en estos puntos de restricción donde una célula tiene que tener los mecanismos para detener su crecimiento o su ciclo, a veces es donde puede haber fallas. Con la parte genética es muy poco lo que nosotros podemos hacer. Hay influencia ambiental, o por ejemplo puede ser el tabaquismo, el consumo de alcohol, que son pequeñas lesiones que nosotros vamos causándole a nuestro cuerpo. Además puede haber también causas a causa de infecciones que pueden terminar derivando en cáncer si no se controlan de una forma adecuada. La más común o la más frecuente que se ha asociado a un tipo de cáncer sería la infección de virus de papiloma humano en el aparato genitourinario femenino. ¿Okay? Esto es por una infección que se da a través de las relaciones sexuales. El virus se establece, el virus se integra al material genético de las células y utiliza la maquinaria de la propia célula para crecer. De ahí que sea muy importante la realización de estudios con el ginecólogo para determinar cuál es el tratamiento. Otro tipo podría ser la hepatitis B o la hepatitis C, que también estos pueden ser a causa de transfusiones de componente sanguíneo o relaciones sexuales. Esto va a llevar a un crecimiento de este virus dentro del hígado y que también, si no se controla, va a terminar alterando la morfología, o sea, la forma de nuestro hígado y su función. Y tal vez uno menos frecuente que no vemos tanto aquí, pero que en el mundo está aumentando, es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es causante de un tipo de gastropatía o de gastritis. Este modifica el ambiente del estómago y hace que se forme un cáncer diferente que se llama linfoma gástrico, afectando pues al tracto digestivo y todo lo que esto conlleva. Con respecto al virus del papiloma humano, dependiendo del grado de afectación que tenga, se puede dar tanto un tratamiento local, únicamente los médicos de ginecología y obstetricia podrían hacer una resección del área lesionada, o si es necesario ya hacer una cirugía más grande, retirar todo el órgano si este ya se encuentra infectado. En el caso de la hepatitis, actualmente tenemos tratamientos muy buenos para estos dos tipos de hepatitis, tanto hepatitis B como hepatitis C. Son tratamientos que son vía oral, pero son por tiempo prolongado, porque lo que necesitamos es que el virus deje de reproducirse por mucho tiempo. Si el cáncer o si la lesión ya avanzó, a veces es necesario realizar algún tipo de cirugía para retirar la parte que es la que está desarrollando este tipo de cosas. Y en el caso del Helicobacter pylori, tal vez es mucho más fácil el tratamiento, porque existen esquemas de erradicación, esto que es combinaciones de 2 o 3 medicamentos para eliminar a la bacteria. Pero tenemos que tener también en cuenta que después de eliminarla, hay que tener ciertos cuidados para no volver a reinfectarnos. La modificación de la dieta sería, en el caso específico del Helicobacter pylori, sería uno de los más importantes. Hay que tener mucha precaución, como siempre, dónde consumimos nuestros alimentos, en la medida de lo posible verificar cómo es la preparación de estos y que se tengan las medidas de higiene adecuadas.
¿Qué podemos hacer nosotros? Tratar de evitar daño secundario. Nosotros llamamos esto daño por segundo golpe. A lo mejor nosotros ya podemos tener la alteración genética y eso no se va a hacer nada, pero podemos estar evitando tener más lesiones que vayan a favorecer esto. ¿Cómo se puede hacer? Tratando de llevar una vida lo más sana posible, actividad física. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, no para estar sentados. Tener una dieta correcta, balanceada. Actualmente existe el plato del buen comer, cómo están distribuidos los grupos alimenticios. Estamos expuestos a muchos alimentos que tienen conservadores, que han sido modificados en su formación para poder hacerlos más agradables a la vista, para poder hacerlos más duraderos. Inclusive estos que están enlatados tienen algún tipo de químico para conservarlos y estos químicos no son buenos muchas veces para nosotros. O inclusive, en el momento de que se están cultivando ciertas plantas, se utilizan pesticidas para evitar la presentación de plagas. Eso, por ejemplo, en el caso de vegetales. En el caso de carnes o cualquier tipo de alimento, de carnes rojas, carnes blancas, pescados, en las granjas muchas veces se utilizan antibióticos y esto va a modificar también la forma en la que se presenta hacia nosotros los alimentos. Esos podrían ser tal vez los mejores. Evitar conductas de riesgo, tabaquismo, las actividades sexuales de riesgo, siempre hay que tener prevención, no únicamente para tener estos, hay muchas otras enfermedades que debemos de prevenir y que pueden terminar derivando en problemas similares. Tal vez han escuchado del consumo de antioxidantes como una medida preventiva, antioxidantes como las vitaminas principalmente. Esto es controversial, ya que nosotros deberíamos de poder adquirir todos nuestros antioxidantes de nuestra dieta. Si bien no se ha encontrado una disminución, tampoco se ha encontrado en estudios en grandes cantidades que esto sea perjudicial. Tal vez una suplementación pequeña y obteniéndolo de cierto tipo de vegetales, como pueden ser vegetales de hoja verde, por ejemplo brócolis, coles de Bruselas, espárragos, pueden ayudar mucho debido a la cantidad de vitaminas que tienen. Muchas de las estadísticas o de lo que podemos encontrar nos va a mencionar la prevalencia o la incidencia, cuánto cáncer hay, pero respecto a otros países. En México la población se comporta un poco diferente, tanto de la población norteamericana, estadounidense, como de la población europea, como pudieran ser los españoles, que son nuestros parientes más cercanos en ese aspecto, o inclusive de los centro- y sudamericanos, con los que no compartimos tanto tipo de cáncer. ¿Okay? En el INEGI, que es el órgano que regula la estadística dentro de nuestro país, ha estudiado y este año sacó una estadística muy interesante. Ellos nos catalogan en 3 grupos. Prácticamente son los cánceres que van a afectar a los niños de 0 a 17 años, siendo los más frecuentes los de órganos hematopoyéticos. ¿Esto qué significa? De los órganos de la sangre, como pueden ser leucemias. Las leucemias son un tipo muy frecuente de cáncer en los niños, tal vez el más frecuente, y la ventaja es de que si se les da un tratamiento adecuado, un gran porcentaje va a poder salir adelante. El segundo tipo más frecuente en este grupo son cáncer en sistema nervioso central. ¿Esto qué es? Cerebro o médula espinal. Estos llegan a ser muy aparatosos, ya que dan síntomas muy importantes, como pueden ser similares a una embolia cerebral, a una hemorragia cerebral o parálisis de alguna extremidad o de todo el cuerpo. Y el tercer grupo ya se difumina un poquito más en otro tipo de cánceres, como pueden ser músculoesqueléticos. ¿Esto qué es? Tanto de los huesos, cartílagos o músculos. El problema con estos cánceres es que son muy agresivos. Entonces ellos en muy poco porcentaje van a poder salir adelante. El siguiente grupo que menciona el INEGI es de 17 a 30 años. Es un grupo un poquito más estrecho. Pero ¿cuál es el problema de este grupo en particular? Que es la población laboralmente activa. O sea, son la población que va a poder trabajar y que va a ayudar a mantenerse a ellos o a sus familias. En ellos, nuevamente, el primer lugar son los órganos hematopoyéticos, leucemias y otro tipo que se llaman linfomas, que se alojan en los ganglios linfáticos o en la parte central del pecho. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchas estructuras que van a mantener a estas células. El segundo sí cambia, el segundo es de órganos reproductores, tanto testículo como ovario, respectivamente. Nuevamente, si se atienden de una forma adecuada, va a poder ser fácil atenderlos.
y evitar las complicaciones a largo plazo. Y el tercero también es órgano musculoesquelético, los que habíamos mencionado, músculos, huesos, cartílagos. Su problema, el mismo, agresivos o pueden llegar a limitar la actividad por pérdida tal vez de una extremidad. Y el último grupo que maneja el INEGI, de 30 años en adelante, aquí sí hay un cambio radical, porque prácticamente los de órganos hematopoyéticos se van hasta el último. Ya es un tipo de cáncer que aparece ya en edad avanzada, pero aquí lo más frecuente que tenemos es de tracto gastrointestinal. Tracto gastrointestinal desde donde puede abarcar esófago, que es el conducto que une de la boca al estómago, intestino, grueso y corto, e hígado. Entonces, cualquiera de estas estructuras puede ser afectada. Después de esto viene el cáncer de mama, en particular para las mujeres, y el cáncer de próstata, un poco más abajo hacia los hombres. Y después de esto ya vienen otros cánceres, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, que serían los más no raros, pero no tenemos tanta incidencia de ellos como en otros países. En niños, las leucemias. Las leucemias son un grupo de diferentes enfermedades. Tal vez haya como 6 o 7 y tal vez me estoy yendo un poquito bajo en ese. Entonces en ellos es lo más frecuente. Existen ya programas que dan pistas o dan datos que son importantes para verlos. Un niño que está muy pálido constantemente, un niño que le aparecen moretones de forma espontánea o con golpes muy frágiles. Niños que están constantemente enfermos son cosas que tenemos que vigilar. Nuestras campañas de salud sí están muy enfocadas a eso. En adolescentes, ¿cuál es el problema del adolescente? El adolescente no le hace caso muchas veces a nadie, ni siquiera a su cuerpo, y hasta que se siente muy mal va. Pero los adolescentes desde ahí tenemos que empezar a generar un hábito de conocer su cuerpo y estarse revisando constantemente. En el caso de los hombres con el cáncer de testículo tal vez es muy fácil, porque pues se pudiera escuchar hasta risible, pero está al alcance de la mano. Un hombre puede tocarse, puede revisarse. Una mujer no es tan fácil que haga esto. Pero sí, al presentar alguna alteración, si la mujer ya tiene un ciclo menstrual establecido y presenta una alteración de esto, pudiera empezar a revisarlo. Además de acudir constantemente a sus citas de control, de vigilancia. ¿Por qué? Porque los ginecólogos siempre van a tener un poquito más de sensibilidad hacia esta parte. Y el adulto ya establecido, sí tiene que vigilar mucho los problemas gastrointestinales. Nosotros, cada quien conoce cómo es el hábito de su cuerpo, sus hábitos gastrointestinales. Cuando algo se sale de lo habitual, es cuando tenemos que empezar a buscar a alguien que nos ayude a explicar por qué pasa esto. Tal vez no vamos a pensar en cáncer inmediatamente, a lo mejor con un proceso diarreico, o por estreñirnos 3 días por haber comido mucho pan y arroz o pollo. Pero sí sabemos que si después de un tiempo el hábito cambió de una forma muy radical, sí tendríamos que buscar ayuda, sobre todo para descartar, o sea, para que no exista esta probabilidad. Y si existe, atenderla lo más pronto posible, ya que el cáncer, si lo atacamos en una etapa temprana, es prácticamente seguro que lo vamos a eliminar. Niños y adolescentes son tal vez lo que más nos pudiera orillar, son gente que está constantemente enferma. Por ejemplo, en los niños, si son niños que desde que nacen han tenido que estar en hospitales, requirieron antibióticos de forma temprana, tuvieron que estar hospitalizados muchas veces durante su infancia, sí sería conveniente tener una vigilancia un poquito más estrecha. Esto tanto por parte de los padres como de los médicos que lo están atendiendo. En los jóvenes, prácticamente si ya salieron de estos grupos, si tienen esos mismos antecedentes, pues van a seguir bajo la lupa. Si no, los jóvenes tienen que estar al pendiente de lo que le está pasando también a su familia, en la medida de lo que ellos puedan saber, conocer las enfermedades que tienen sus papás, porque al final del día, pues eso es algo que nosotros vamos a heredar. Tal vez no desarrollemos la enfermedad, pero sí vamos a tener cierta propensión. Y en la gente mayor tenemos que estar al pendiente de las cosas que introducimos a nuestro cuerpo, cigarros, bebidas, comida, y también conocer los antecedentes que manejamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi papá desarrolló algún tipo de cáncer, el que fuera, yo tengo que empezar prácticamente a buscarlo entre 5 y 10 años antes. Porque detectamos el cáncer cuando ya es evidente, cuando ya está dando una manifestación, cuando ya es una bola.
pero eso no aparece del día hacia la noche. Entonces esto tal vez el tiempo en el que un cáncer pasa de ser una sola célula maligna a ser una bola, algo que ya nos causa un síntoma, el tiempo promedio es de 10 años. Entonces debemos de buscarlo. En el caso específico de cáncer de mama, si una mujer tuvo, por ejemplo, a los 50 años se le detectó el cáncer, desde los 40 su hija tiene que empezar a hacerse estudios más incisivamente para poder evitarlo. Una dieta adecuada, rica en vegetales. Hay que tener cuidado con los alimentos que son llenos de conservadores, aquellos que llegan a ser fritos o muy asados o carbonizados. ¿Okay? Una actividad física adecuada. No todos tienen que ser atletas de alto rendimiento, pero sí tenemos que tener una actividad física moderada. Adecuada ingesta de líquidos, disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, evitar el tabaquismo, pero esto cada quien. Yo me encuentro en el Hospital HMG Coyoacán de martes a sábados por las mañanas. Entonces, llamando a la extensión del hospital, se puede solicitar consulta aquí conmigo.